Amados hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estoy transmitiendo los días miércoles a las 5 de la tarde la vida y ministerio de Cristo, y transmito a través del Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor. Como ustedes saben, pues vemos el estudio de la vida y ministerio de Cristo, y hoy vamos a ver la lección número 83, y el tema que vamos a seguir considerando es una buena idea que dejó de serlo en su parte 2. Recuerden que este tema trata acerca de las tradiciones, y en este tema estamos tomando en cuenta Mateo capítulo 15 y Marcos capítulo 7. Son los dos evangelios que estamos usando para disertar en esta presentación. Bueno, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor y luego entramos al estudio. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque una vez más permites a tu siervo poder enseñar de tu palabra. Como siempre, mi súplica es que me ayudes a que el Espíritu Santo me dirija, que presente un mensaje muy entendible para todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, yo les recuerdo algo de lo que hemos visto en la primera parte. Yo les he mencionado que nunca antes se habían desechado tantas sagradas tradiciones en tan corto tiempo, siendo el sustituto de muy poco valor permanentes. Y les he dicho que estos son tiempos de confusión en los cuales la gente busca el significado de la vida, tratando de descubrir quiénes son y buscándolos sin tomar en cuenta los valores que se han desechado. En el primer estudio hemos visto cómo es que una tradición puede ser mala. De esto vamos a seguir hablando en la presentación de esta tarde. Hemos visto sobre lo que es la definición de la tradición, o sea, lo que se ha transmitido, es la definición de tradición. Y hemos visto también la exigencia que da la tradición. Y por último, hemos estado viendo sobre el abandono de la tradición. Estos son los aspectos ya tratados. Bueno, ahora voy a proseguir. ¿Cuándo es que una tradición es mala? ¿Cuándo es que una tradición es mala? Bueno, con esta palabra me refiero a tradición de los hombres. Esta división principal del mensaje y a las dos divisiones principales del próximo mensaje que voy a presentar siempre en 2 o 3 estudios, coinciden precisamente, coinciden de tal manera en alguna medida, pues, sin embargo, la importancia de cada una de ellas es suficiente para merecer atención por separado. Bueno, a Jesús se le estaba acabando la paciencia con los santurrones y egoístas fariseos. Le llamó a ellos hipócritas. Miren lo que dice Mateo 15:7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Y que se ofendieran o no, no era lo que
primordialmente al Señor le inquietaba. Porque miren lo que dice en Mateo 15, versículos 12 al 14. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Es decir, que él no se molestó en negar la acusación, ni siquiera le dio una respuesta directa. Más adelante dio una respuesta a la acusación hasta cierto punto, para beneficio de la multitud que había estado observando y escuchando, no precisamente para satisfacer a los escribas y fariseos. Miren lo que nos dice Mateo 15, versículos 10 y 11. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y en Marcos 7:14 más o menos dice lo mismo, pero hay algunas variantes, y lo leemos. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Pero no le dio, o no la dio cuando estaba hablando directamente con los fariseos. En lugar de esto, les lanzó a ellos una acusación diciéndoles, póngale cuidado la acusación que él les lanza. Dice en Mateo 15, versículos 3 al 6, respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Bueno, una aclaración que tengo que dar es que Mateo consignó primero la acusación de Jesús y después la cita que hizo. Es decir, la cita que hizo el Señor de Isaías. Marcos invirtió este orden. El orden exacto no es importante. Es de esperar que haya ligeras variaciones como la anterior entre las versiones de relatores independientes. Bueno, se mencionó anteriormente que el propósito original de las tradiciones era poner una protección en torno a la ley de Moisés con el fin de tener seguridad de que ésta no fuera quebrantada. Con el tiempo, no obstante, al multiplicarse las nuevas normas, estas fueron perdiendo cada vez más su relación con los preceptos originales, hasta que al final llegaron a estar incluso en contra de los mandamientos. Bueno, entremos a ver lo que es una tradición mala. Cristo podía haber dado muchos ejemplos de esto. Dice Marcos 7:13,
invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Pero se limitó a uno solo, diciendo, porque Dios, y aquí voy a dar una aclaración que es importante, Marcos escribió porque Moisés dijo, en el Marcos 17:10. Esta es otra prueba de que para Jesús lo que Moisés dijo al dar la ley fue recibido por inspiración de parte de Dios. Bueno, vuelvo al versículo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre irremisiblemente. Mire, aquí doy otra aclaración. En la ilustración que sigue no hay referencia a maldecir al padre o a la madre, en el sentido de que por lo general entendemos el término. Sin embargo, el despedir a padres necesitados sin ayudarles equivalía en efecto maldecirlos. O sea, equivalía en efecto a maldecirlos, pues en tal caso se les condenaba al hambre y a la degradación. Entonces, por eso miren lo que nos dice el versículo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Así era como se comportaba en este tiempo los preceptos de Dios. El primero de estos mandamientos era uno de los 10 mandamientos originales. Mire lo que dice Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y lo mismo dice Deuteronomio 5:16. Si usted quiere lo puede anotar. El segundo se incluía en el conjunto de leyes en el cual se ampliaban y se aplicaban los 10 mandamientos. En Éxodo 21:17 dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Levítico 29 también dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Estos 2 mandamientos abarcaban los aspectos positivos y negativos de la relación de una persona con sus padres. Por un lado, debía respetar y apreciar tanto a su padre como a su madre. Esto incluía estar pendiente de sus necesidades cuando llegaban a la ancianidad. Mire lo que dice Proverbios 23:22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Luego dice, vámonos al Nuevo Testamento, 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este versículo yo lo he usado mucho en tiempos pasados, décadas pasadas. Yo oficié muchas ceremonias de bodas dentro de la hermandad, y uno de los versículos que usaba fue este para darle a entender a la nueva pareja que estaban comprometiendo entre ellos y ante Dios, a hacerles ver pues la responsabilidad de velar por los suyos. Por otro lado, pues no debía hacer nada que indicara falta de respeto. Por eso nosotros vemos que lamentablemente se había desarrollado una tradición humana que invalidaba aquellos mandamientos. Fíjense bien, por eso es que estamos
dándole mucha fuerza a este estudio acerca de las tradiciones. ¿Qué es lo que había resultado? Lamentablemente se había desarrollado una tradición humana que invalidaba aquellos mandamientos. ¿Ve? ¿Cuáles mandamientos? El respetar y velar por su padre y por su madre, pues. Entonces los ojos de Jesús debieron de haber lanzado destellos cuando él acusó a sus acusadores diciendo, miren lo que tenemos en el Evangelio de Marcos 7, 9 al 13. Yo les he dicho que vamos a estar estudiando Mateo 15 y Marcos 7. Leamos estos versículos. Dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Fíjense bien, para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Bueno, vamos al análisis. Corbán es una palabra aramea que significa ofrenda o regalo. Un judío podía hacer voto en el sentido de que cierta porción de lo que él poseía era corbán, o sea, un regalo dedicado a Dios. Tales recursos podían quedar en su haber hasta su muerte, momento en el cual pasaban a ser propiedad del templo, pero mientras viviera se les consideraba intocables. Hay quienes conjeturan que aunque los recursos pertenecían técnicamente a Dios, el individuo podía seguir haciendo uso de ellos para sí mismo mientras viviera. Según Jesús, si un hombre hacía tales votos, los fariseos, óigase bien, los fariseos no le dejaban hacer más por su padre o por su madre. ¿Por qué? Porque le argumentaban diciendo que había dicho es corbán, es mi ofrenda, es un regalo, y entonces la protección a su padre y a su madre quedaba totalmente a un lado por mantener esa tradición. Los rabinos tenían un dicho, es difícil para los padres, pero la ley es clara, los votos deben cumplirse. Se lo repito, es difícil para los padres, pero la ley es clara, los votos deben cumplirse. O sea, se aferraban a la tradición porque habían dicho es corbán, y entonces la situación de ayuda hacia los padres quedaba totalmente a un lado. La norma antiguo testamentaria era que los votos habían de cumplirse. Yo les recomiendo, si usted lo desea anotar, que lea el capítulo 30 de Números. Se lo repito, capítulo 30 de Números. Entonces, le estoy diciendo que la norma antiguo testamentaria era que los votos habían de cumplirse, pero aplicar las leyes sobre los votos de una manera que desechaba los principios fundamentales de los 10 mandamientos era totalmente absurdo, pues. ¿Ve? Imagínese usted a un hombre y a una mujer acercándose a la casa de su hijo. La mujer ha estado llorando. El hombre tiene una expresión seria. Llaman a la puerta y cuando su hijo responde, dicen con tristeza, hemos perdido todo lo que teníamos.
Y le aclaró que en aquellos tiempos era posible perder todo lo que un hogar o una persona poseía. Porque miren lo que dice Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. También lo es hoy, hermanos y hermanas. Entonces, cuando le repito esto para que lo entienda bien, imagínese usted a un hombre y una mujer acercándose a la casa de su hijo. La mujer ha estado llorando, el hombre tiene una expresión seria, o sea, la mujer es la madre, el hombre es el padre. Llaman a la puerta y cuando su hijo responde dicen con tristeza: hemos perdido todo lo que teníamos. Entonces, y ellos le dicen: eres nuestra última esperanza. Si no puedes ayudarnos, tendremos que mendigar o morir de hambre. Y el joven pues los mira con desprecio. Los padres que lo trajeron al mundo, que lo educaron, que lo cuidaron durante su niñez, les dice: lo siento, no puedo ayudarles. Tenía algún dinero ahorrado para vuestra vejez, pero un fariseo vino el otro día y me hizo ver las ventajas financieras de declarar corbán esos fondos. Es corbán, es un regalo a Dios y punto. ¿Ve? Así que adiós. Busquen la manera de proveer para ustedes y no vuelvan por aquí a pedir limosna. Y al decir esto, le cierra de golpe la puerta en su rostro. Qué triste lo que estoy describiendo, hermanos y hermanas. Da pena solo describir la anterior escena. Yo le digo que lamentablemente hay muchos hijos e hijas que así se comportan con sus padres. Usted lo sabe perfectamente. Usted en mi nación, en su nación donde me está escuchando, usted sabe que muchos hijos así se han comportado con sus padres, hijos e hijas. Aparentemente en los tiempos del Señor ocurrían episodios tristes parecidos al anterior, de modo que Jesús concluyó esta parte de su acusación diciendo en el verso 6 de Mateo 15: así habéis invalidado el mandamiento de Dios, mire, por vuestra tradición. ¿Ve? Según Marcos, él añadió, mire lo que dice Marcos 7:13: y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hicimos notar anteriormente algunas de las absurdas leyes que se desarrollaron en relación con el día de reposo. Usted recuerda la lección que vimos sobre la tormenta que se aproxima. Fue una lección muy interesante. Pero bueno, entremos ahora al campo de las tradiciones buenas. ¿Ve? Y yo espero darme a entender con ustedes cuando estoy hablando de las tradiciones que son buenas. Hay que hacer notar que las tradiciones no son necesariamente malas por sí solas, ni siquiera las tradiciones de los hombres. Hay ejemplos bíblicos en los que el pueblo de Dios participó en ceremonias tradicionales hechas por el hombre y que contaban con la aprobación del Señor. Considere la participación de Jesús en la vida de la gente judía. Bueno, yo le pongo como ejemplo las bodas judías. Se celebraban con 7, 8 días. Era una tradición. ¿Qué malo tenía el que ellos como nación así deseaban celebrar la boda de
de una pareja, pues. Hablando acerca de los funerales, usted sabe bien que hay funerales. Yo he visto, al menos por internet, he visto ceremonias de funerales que tienen su propio estilo de acuerdo a cada país. Es una manera pues de desarrollar esos funerales. Y también hay otros actos tradicionales. Y tome en cuenta pues la asistencia de Cristo, por ejemplo, cuando Él asistió a la fiesta de la dedicación. Mire lo que dice Juan 10:22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y dice, era invierno. Era una fiesta judía que se originó durante el periodo intertestamentario, o sea, entre esos 400 años de silencio se desarrolló esta celebración de la fiesta de la dedicación. Bueno, la tradición juega un papel importante en nuestras vidas. Le da continuidad a nuestra vida y le añade a esta un sabor y dimensión que de otro modo extrañaríamos. En años recientes, los sociólogos han subrayado que tener raíces es importante para el bienestar psicológico de la persona. Le pongo un ejemplo. El caso de mi esposa, yo puedo decir que ya no, porque ya mi familia por parte de padre y madre ya son muy pocos, pero mi esposa mantiene siempre el deseo de ir a ver a su familia al menos 1 o 2 veces al año en la ciudad de San Miguel. Es una buena tradición, y yo cómo le puedo impedir, no vayas, no, yo no quiero que te divorcies de ellos, que ya ni te acuerdes de ellos. Esa es una buena tradición, el ver a sus tíos, el ver a personas que les tiene estima, pues. Entonces, por eso estoy diciendo que en años recientes los sociólogos han subrayado que tener raíces es importante para el bienestar psicológico de la persona. No hay nada malo con que un grupo de personas, incluso una congregación, tenga maneras tradicionales de hacer ciertas cosas, siempre y cuando no sea quebrantada. Fíjese bien, siempre y cuando no sea quebrantada de ese modo la voluntad de Dios. Yo le voy a hablar de una tradición. Cuando nosotros servimos a una congregación por 32 años, teníamos una buena costumbre, podemos decir tradición, que el último domingo del año, como iglesia, en acuerdo de toda la iglesia, decidíamos que nuestra ofrenda fuera aumentada. ¿Por qué lo hacíamos? Porque en el mes de diciembre generalmente hay más trabajo, hablo de mi nación, ¿verdad? Hay cortas de café, mucha de nuestra hermandad en las áreas rurales van a cortar café y tienen más entradas. Luego hay otra situación de que reciben aguinaldo, o sea, un porcentaje, una bonificación extra en ese mes, cada año. Entonces, ¿qué sucede? Que hay más entradas a nivel de los grupos familiares o individuales, pues. Entonces decidíamos que el último domingo de cada mes nuestra ofrenda iba a ser aumentada, aparte de lo que normalmente dábamos. Y así lo hicimos por muchos años. Y aquella ofrenda se duplicaba o se triplicaba, gracias a Dios. ¿Qué alteraba la palabra de Dios? Nada, hermanos, al contrario. La iglesia aprendía más
el principio que nos enseña Lucas: más bienaventurado es dar que recibir, porque así es. Tenemos pues que entender que hay buenas cosas que se pueden decidir, pero siempre le digo, siempre y cuando no sea quebrantada de ese modo la voluntad de Dios. Bueno, otra vez vuelvo a decir sobre tradiciones innegablemente malas. Lo anterior pues nos lleva a preguntar, ¿cuándo es mala una tradición? La primera respuesta de Jesús podría redactarse de este modo: cuando la tradición, le repito, quebranta un mandamiento expreso de Dios. Cristo dijo que los fariseos quebrantaban el mandamiento de Dios, fíjense bien, quebrantaban el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por su tradición. Mateo 15:3. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Que ellos pues invalidaban el mandamiento para guardar su tradición. O sea, le hacían a un lado el mandamiento de Dios, pues. Marcos 7:9 dice: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Que de esta manera pues ellos invalidaban también la palabra de Dios con su tradición. Mateo 15:6 ya dice acá: ya no he de honrar, otra vez, mire, a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es Corbán, pues. Ya me comprometí y ya no puedo. Mateo 7:13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El Señor, otra vez lo repito, llamó hipócritas a los fariseos. Mateo 15:7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Mire lo que dice Marcos 7:6. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque mientras ellos acusaban a los discípulos de no guardar la tradición de los ancianos, ellos mismos estaban desobedeciendo el mandamiento de Dios. Entonces, las denominaciones, usted se da cuenta, siguen tradiciones acerca de la autoridad eclesiástica que debilitan la autoridad bíblica. Las denominaciones le dan poder a la mujer en el sentido de hacer muchas acciones, muchas obras dentro de la iglesia que no corresponden a la mujer. Mire lo que dice en 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tradiciones acerca, por ejemplo, de los bautismos de niños, que anulan la enseñanza bíblica sobre el bautismo. Dice la Escritura en Marcos 16, 15 y 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿A quién le está hablando? ¿Quiénes están en capacidad de creer? Las personas que han alcanzado madurez mental, entendimiento. Un niño no. El niño dentro de la Iglesia Católica es bautizado
por esa tradición de que sus padres fueron bautizados así de esa forma y hay que seguir con lo mismo, y por las enseñanzas torcidas de los feligreses o los sacerdotes que les enseñan. Tradiciones que se dan acerca de días especiales que a efectos prácticos anulan la enseñanza en el sentido de no dejar de congregarse. Mire lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y otras por el estilo, pues. Es probable que no haya ni una sola adición o enmienda de la voluntad revelada de Dios, que es que en mayor o menor grado no anule algún mandamiento. En conclusión, quiero decir lo siguiente, mis amados hermanos y hermanas. Es probable que la mayoría de nosotros coincidiríamos en que cualquier tradición de los hombres que haga que uno desobedezca un mandamiento de Dios es mala. No obstante, Jesús no había terminado con esta acusación. En el próximo mensaje yo les digo que nuestro estudio será más personal cuando comentemos dos criterios más que Cristo nos dio para determinar si una tradición es buena o si una tradición es mala. Si no obtiene ningún otro provecho de este mensaje, esperando que por lo menos haya comprendido esta gran verdad, no debemos dejar que nada nos impida obedecer los mandamientos de Dios. Si usted no es cristiano todavía, nuestra oración es que obedezca estos sencillos y claros mandamientos. Yo siempre, cuando tengo la oportunidad en mis mensajes, uso una serie de versículos que hablan precisamente para las gentes, las personas que andan buscando al Señor. Y usted que lo anda buscando, yo le digo, crea en Jesús, arrepienta de sus pecados, confiese la fe que está en su corazón y bautícese, sea sumergido en el Señor. Mire lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos 17:30 nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, la nación del Salvador, la nación de Colombia, la nación de Perú, la nación de Nicaragua, de Honduras, no, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y luego Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y luego Hechos 2:38 es la culminación, lo que el apóstol Pedro le respondió a aquellas personas atribuladas a causa de sus pecados. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y si usted es un hermano o una hermana o conoce de un hermano que le ha dado la vuelta a nuestro Señor, nos dice Santiago 5:19-20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino,
salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Satanás ha convencido a muchos de la falsa idea de que hay muchos caminos para venir al Señor, pero Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En realidad, pues, nosotros vemos esta situación muy clara. La enseñanza de nuestro Señor es muy clara. Yo le digo, no sustituya la infalible palabra de Dios con las enseñanzas de los hombres. Yo puedo decirle, sumarizando todo esto que le he venido expresando, la tradición de los hombres, cuando se abusa de ella, agrada a los hombres. Mire lo que dice Gálatas 1:14. Y en el judaísmo, el apóstol Pablo dice eso, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Por eso yo le digo, la tradición de los hombres, cuando se abusa de ella, agrada a los hombres. ¿Por qué? Porque da importancia a lo externo, porque es superficial, porque recalca los ritos, porque produce palabras vanas, porque lamentablemente la tradición sustituye la palabra y como resultado se da la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? La esclavitud al pecado, porque usted sustituye lo que la palabra de Dios dice. Pero mire, la verdad de Dios cuando se usa, agrada a Dios, le da importancia a lo interno. La verdad es fundamental, la verdad recalca la justicia, la verdad produce vidas transformadas, la verdad exalta la palabra, la verdad, mi hermano y hermano, da como resultado la libertad. Por eso dice el apóstol Juan en su capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es una verdad que nos libera, hermanos, del pecado. Es una verdad que nos libera de tal manera que vivamos como hijos e hijas de Dios, una vida totalmente consagrada a Él. Dios bendiga su bendita palabra siempre. Por supuesto, la palabra es bendición. Dios bendiga a cada uno de ustedes por escuchar palabra de Dios y que todos hagamos el sumo esfuerzo por aplicárnosla a nuestras vidas. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque presentamos palabra de Dios que nos hace ver nuestras condiciones como hijos tuyos. Cómo es que nosotros tenemos que ser sujetos a lo que tu palabra nos dice. Cómo es que nosotros tenemos que siempre dar el primer lugar a lo que tú nos enseñas de tal manera bien expresada. Gracias, Señor, porque todo lo hacemos en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.